Ya, buenas tardes, profesor. El día de hoy con mi grupo le vamos a hablar de los signos de puntuación. Mi grupo está conformado por Diego Mestanza, Willy Leno y Diego Guardales, y por quien le habla Kier Barrera. Primero que nada necesitamos saber qué es el signo de puntuación. Ya, el signo de puntuación es una marca gráfica que nos permite estructurar un discurso escrito, al tiempo que permite también identificar las inflexiones del texto. Esto no quiere decir para tener una mejor entonación y una pausa necesarias para que nos faciliten su comprensión. Y la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ya, también necesitamos saber la importancia de los signos de puntuación. Esto nos delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones. En consecuencia, dan estructura a un texto. Con estos signos logramos identificar bien nuestras ideas y jerarquizarlas según su importancia. Asimismo, se eliminan las ambigüedades. Se puede decir que son los que velan por el sentido de un texto. Su correcto uso también implica el dominio de la sintaxis y por ende de la gramática de la lengua en general. Con todo, la mayoría de los auditores dudan a la hora de utilizarlos, ya que es un recurso bastante polémico, porque la abundancia o escasez de los mismos, especialmente de la coma, marcan el ritmo de la lectura. La mayor cantidad más lentitud, menor cantidad más fluidez en el desarrollo del discurso. Les paso con mi siguiente compañero. Continuando con la presentación, el punto. El punto es un signo de puntuación de forma circular, utilizado para dar orden y señalar los finales que puede ser de una oración, de una frase, de párrafos o también de escritos completos. Su función es dividir esta información mediante partes. Y tenemos tres tipos de puntos, los más conocidos, que es el punto y seguido, punto aparte y puntos finales. El punto y seguido sirve para indicar el final de un enunciado o una oración dentro de un párrafo. El punto aparte es para dar el final de un párrafo dentro de un escrito. Y el punto final da, como su mismo dice, el punto final da la finalización de un escrito total. Damos con la siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos ejemplos de los puntos. Aquí en este pequeño texto, pequeño párrafo que tenemos aquí, podemos notar que el color amarillo son los puntos seguidos que dan términos de estas oraciones. El color rojo es el término de este párrafo. Y el punto celeste da concluido todo este escrito. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que es la coma. La coma es un signo de puntuación de un pequeño gancho y se escribe en la parte inferior de cada palabra, utilizado para dar una pequeña pausa dentro de un enunciado, dentro de una oración y también para separar las palabras y distintas oraciones, que esto también involucra dentro de la sintaxis y de la gramática en la oración y como parte de formando el sentido de estas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los tipos y usos de las comas. En la coma sufre muchas alteraciones mediante sus usos y por eso se le clasificó que también tiene tipos. Como tenemos la coma enumerativa, como su mismo nombre dice, enumera una serie. Por ejemplo, tenemos Mario conoce lugares como Huacho, Lima, Paramón y Guaral. Tenemos también la que es coma apositiva, que delimita una explicación o da a conocer un dato conocido o relevante. Ejemplo, Paulo Guerrero, coma, el capitán de la selección, coma, esta pequeña fracción es parte de un dato relevante del sustantivo, que es Paulo Guerrero. Y dice, posiblemente juegue en Alianza Lima. Tenemos también la coma vocativa, que da énfasis de un caso o un enunciado. Por ejemplo, estimado ingeniero, coma, ¿me puede dar la palabra? Da enunciado a un caso. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la coma hiperbática. Esta es una coma especial, ya que su uso es dentro de una oración
interviene y puede ser aplicada para que esta oración, cuando contenga la coma, no sea alterado ni tanto en su orden ni en su sentido, ya que en las partes que pueden ser vistas pueden ser variadas y pueden ser eh, complementos de estas. Por ejemplo, saldré con mis padres, coma, en esta noche. Como también se puede leer de atrás para adelante. En esta noche, coma, saldré con mis padres. Tenemos la coma conjuntiva, que se utiliza mayormente en las conjunciones que va antes y después dentro de una oración. Ejemplo, el amigo de Luis es chato, coma, de modo que, coma, sabe saltar muy alto. Coma elíptica sirve para reemplazar un verbo dentro de una oración y esto va usado dentro de una enumeración. Por ejemplo, anoche mi hermana hizo la tarea. Punto y coma. Mi papá, coma. Esta coma de aquí que va después de papá reemplaza el verbo de hizo, que viene a ser de hacer. Es una acción. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos estos usos, que también en el caso de después de una numeración, la conjunción y debe origen un elemento que no pertenece a la serie, o sea, que debe llevar otro tema, que esta conjunción después de esta serie sea de otro tema, dentro de esta oración. Ejemplo, pondré estos juguetes y libros sobre la mesa. Un tema, coma, y luego me iré a bañar. Esta es otra acción. Y acá sí ve esta coma. Dice, también, asimismo la conjunción y sea sinónimo de pero. ¿Cómo se ha aplicado en este ejemplo? El hermano del vecino intentó subir el poste y no lo logró. Esta coma se utiliza cuando la conjunción y es una similitud del pero. Siguiente diapositiva, por favor. El uso opcional y el uso obligatorio. Tenemos cuando el uso opcional, cuando la coma prescinde perfectamente la oración. Y cuando prescinde perfectamente encaja de tal modo que las veces que tú utilices esta coma no dan, no alteran ni el uso ni la velocidad de esto. Ejemplo, fuimos a ver el partido, pero al final cambiamos de parecer. No altera ninguna vez. En cambio, el uso obligatorio, esta coma tiende a tener el cambio de la función y varía el sentido de la oración y también puede variar el mensaje. Ejemplo, preparar una ensalada como lo ordenaron o como lo enseñaron también. Y también tenemos el otro caso, preparé una ensalada, coma, como lo ordenaron, que va referido como una orden. Va a continuar mi exposición mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. A mí me toca, para seguir la exposición, hablar del punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación diseñado de la combinación entre una coma y un punto, el punto sobre la coma. Y este se emplea para señalar una pausa mayor a la coma, pero menor al punto. El punto y coma tiene mayormente 4 usos que veremos a continuación. El primero sería para separar una oración donde ya haya grupos que se hayan empleado comas. Por ejemplo, mi equipo lo conforma Jason, coma, el delantero, el cual sería una coma positiva. Por ende, usaríamos el punto y coma para separar estos pequeños grupos de comas positivas. Gianfranco, coma, el 10, Jean-Paul, el defensa izquierdo, y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva, por favor. Veremos el segundo uso, que se usan para separar oraciones independientes, pero con una relación de significado estrecho. Como en el ejemplo que podemos ver, dice que Ana no pudo asistir a la universidad, punto y coma, estaba enferma. Estas son diferentes oraciones independientes, pero que están unidas por el punto y coma, ya que se relacionan semánticamente. En el tercer uso podemos ver que se usa antes de los conectores que vendrían a ser aunque, sin embargo, entre otros. Pero solo cuando la oración tiene una cierta longitud, como en el ejemplo. Se cancelaron las clases en la universidad, punto y coma, sin embargo, se van a recuperar virtualmente. Esto ya que la oración que prosigue al sin embargo es un poco extensa. Por ende, se usaría el punto y coma. En la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver el último uso que sería al final de un listado.
cuando se escriben independientemente. Esto quiere decir cuando se escriben cada uno en su guión respectivo y cada palabra de estas empieza con minúscula. Se usaría en toda la lista menos en el último elemento, ya que este terminaría en punto, como podemos ver en el ejemplo. Para el partido traer, Canilleras, punto y coma, abajo, Chimpunes, punto y coma, abajo, y así sucesivamente. Menos el último, que vendría a ser en este caso el agua, que termina en un punto. Siguiente diapositiva, por favor. Como se pasó uno. Como segundo signo de puntuación, voy a hablar de los dos puntos, el cual es un signo ortográfico representado por dos puntos, uno encima de otro, y cumple la función de llamar la atención del lector y poner énfasis en lo que le sigue a este signo. En la siguiente diapositiva podemos ver ejemplos. Uno antes. Ya. Aquí tenemos los ejemplos de dos puntos, que vendrían a ser jugamos los siguientes días, dos puntos, ya que llamaría la atención del lector para seguir, para mencionar lo que nos dice lo que está previo a este signo de puntuación, que entonces tendría martes o domingo. En el segundo ejemplo podemos ver que se usa una cita. El profesor nos dijo, dos puntos, la cita, que vendría a ser la próxima semana habrá examen. Los listados y citas son para lo que mayormente se utilizan los dos puntos, como podemos ver también en el cuarto ejemplo que dice, debemos comprar dos puntos, viene una lista, sería arroz, huevo, azúcar y fideos. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, para culminar mi exposición, voy a hablar de los puntos suspensivos, que se representan por tres puntos seguidos. Este expresa duda, temor, vacilación o suspenso dentro de una pausa especial en el texto u oración. Siguiente diapositiva, por favor. En los ejemplos podemos ver, entonces viste a, puntos suspensivos, ¿quién? Él se atrevió a ingresar a la cueva y, puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos nos crean la sensación de querer saber qué pasó después, es decir, nos crea suspenso. Y para eso es mayormente el uso de los puntos suspensivos. Como el tercer ejemplo, cuando menos lo esperaba apareció su, puntos suspensivos. Y también el cuarto ejemplo, en la mañana vi muchas rosas, margaritas, girasoles, puntos suspensivos. Es decir, que vienen más cosas después de esa palabra. Le daré paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Ahora, buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar acerca de los paréntesis. Ya. ¿Qué son los paréntesis? Son signos ortográficos dobles, como se puede ver en la imagen, tanto de apertura como de cierre, y en forma de curva. Se usa para agregar información extra o declaración. Actúan como un signo delimitador, pues se permiten tanto aislar como enmarcar unidades lingüísticas, como palabras, grupos sintácticos, oraciones, incluso párrafos enteros. Estos también sirven, hay dos usos que les voy a mencionar acá en la diapositiva, que es uno es para introducir información adicional. Por ejemplo, dice Juan salió de fiesta. A él no le gustaban las fiestas, pero la chica que le gustaba fue y decidió asistir. Al poco rato empezó a bailar y la pasó bien. Aquí las palabras que van entre los paréntesis van aisladas de lo que expresa la oración. Sin embargo, sirven para explicar mejor las circunstancias del sujeto, en este caso de Juan, y comprender así mejor su manera de actuar. Para precisar fechas y lugares. En el año de la muerte de Peter, entre paréntesis 2020, empezó la pandemia por COVID-19 en el Perú. Acá, como podemos ver, se usa para indicar en qué fecha ocurrió tal hecho. Ahora vamos a ir con los signos de interrogación. ¿Qué son los signos de interrogación? Son signos ortográficos dobles, por ende se da a entender que son tanto de apertura como de cierre, que sirven para convertir un enunciado en una pregunta. En el inglés solo se usa el signo de cierre. Su función es la que oración adquiere un carácter especial, ya que al escribir un enunciado con signos interrogativos no se niega ni se afirma nada, dando a entender que se genera una pregunta
Una de las reglas básicas es no necesariamente se debe colocar al inicio del enunciado, sino durante el transcurso puede aparecer cuando se formule la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Me llamo Claudio. Después siguen los signos de exclamación, que son signos ortográficos dobles, igual tanto como los paréntesis como el signo de interrogación, que son usados para expresar enunciados emotivos con fuerza o vehemencia. Acá están las reglas básicas. Por ejemplo, no necesariamente se deben colocar al principio del enunciado, como en este caso, Diana llegó hoy, estoy tan contento. Son signos dobles, es decir, existe un signo de apertura y otro de cierre. El primero lleva el punto superescrito y el segundo suscrito. Se escriben pegados a la primera y a la última letra de la expresión que enmarca. Deben dejarse un espacio entre las palabras que le preceden o lo siguen, a no ser que lo siga sea otro signo de puntuación. En este caso no se deja espacio. Ahora ya ha finalizado esta exposición y espero que haya sido de su agrado, ingeniero. Gracias.